Bueno, en este video vamos a ver lo que es el Data Warehouse. El Data Warehouse en sí es un lugar para almacenar datos, valuados o activos de bienes. Estos datos se pueden obtener ya sea de manera externa o pueden venir de manera interna de las aplicaciones o de los programas con los que cuenta la empresa. Estos lo que busca es tener una información de calidad, la cual esta información de alta calidad tiene que ser activo de datos, por lo cual, ¿cómo podemos nosotros garantizar que la información va a ser de alta calidad? Bueno, para poder garantizar que la información va a ser de alta calidad, se tiene que pasar por un proceso de purificación y refinación de la información que se obtiene. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de la minería de datos se va a hacer un análisis de los datos que se tiene para poder sacar cuáles de ellos son importantes o cuáles de ellos realmente tienen un impacto dentro de lo que es la organización o el ente que nos está proporcionando esta información. Es por ello que se debe de ofrecer una garantía de la seguridad y de la eficacia de los datos que estamos proporcionando. Y todo esto, ¿con qué fin se hace o por qué es tan importante realizar una copia de datos? Bueno, pues todo esto se hace para poder lograr un mejor rendimiento del negocio que nos está proporcionando los datos. Ahora, hemos mencionado ya repetidas veces lo que es el concepto de activo de datos, pero en sí, ¿qué son los activos de datos? Pues los activos de datos son como que los datos o la información más valiosa de la empresa y se divide en tres grupos o tres clasificaciones: en el Run de Business Data, en el Integrate de Business Data y en el Monitor de Business Data. Los primeros son aquellos que nos permiten o nos dan o la información que se obtiene a través de la producción de los pedidos de los productos o así como la administración de transacciones financieras. Entonces, todo aquel pedido o cualquier movimiento que se tenga que hacer para cubrir algún pedido entra dentro de este grupo, así como cualquier transacción financiera que se realice en algún banco o algún movimiento económico, también pertenecen a lo que es este grupo. Ahora, el segundo grupo, el Integrated Business Data, lo que busca es mejorar la calidad y la sincronización. ¿Qué quiere decir esto? Para poder aumentar la calidad de un negocio, se tiene que lograr que este negocio funcione como un ente. O sea, que aunque esté definido por zonas, no sé, el área de recursos humanos, el área de producción, o sea, como que esté dividido en departamentos, todos los departamentos se sincronicen y funcionen como uno solo. Dentro de una organización, al haber departamentos, existen varias bases de datos, debido a que cada departamento cuenta con sus bases de datos. Entonces, es por ello que en el Data Warehouse lo que se busca o lo que se pretende es poder lograr que todas estas bases de datos se conformen y funcionen como un todo o como uno solo y poder obtener así mejores datos. Y el tercer grupo de ellos es el Monitor de Business Data, que lo que busca es informar, y este es el grupo más importante debido a que es aquel grupo que da el soporte a la toma de decisiones dentro de una organización o una empresa. Y también se le conoce como el tablero financiero, ya que, como habíamos mencionado anteriormente, en el primer grupo, aunque sí se ven lo que son las transacciones financieras, solo se ven aquellas que tienen que ver con pedidos o ventas, devoluciones o compras que se hacen dentro de la organización. Pero en este último, en el tablero financiero, ya se ven lo que son incluso las inversiones, la utilidad y todo ese tipo de cosas que se tienen desde un ejercicio anterior. Ahora, como todo, para poder llegar a un data warehouse exitoso debemos de seguir unos pasos o algún algoritmo que nos garantice que el data warehouse va a ser eficiente y viable. El primero de los pasos es identificar cuál va a ser el área de atención o cuál va a ser el área sobre la cual vamos a trabajar y vamos a extraer la información necesaria. El segundo paso es seleccionar cuáles van a ser los expertos en la materia. ¿Esto para qué? Bueno, el Data Warehouse por lo regular suele ser hecho
por algún programador o algún licenciado o ingeniero en ciencias de la tecnología. Por eso es que no siempre suelen saber cuáles son los datos más importantes de una empresa, debido a que la mayoría de estos suelen ser financieros o suelen ser de producción. Entonces, es por ello que en ocasiones el programador necesita del apoyo de algún experto en la materia, no sé, algún contador, algún ingeniero industrial, que lo pueda ayudar a identificar cuáles son los datos más importantes dentro de todos los reportes que este mismo recauda. Ahora, posteriormente a tener ya el área de atención y el experto que te va a ayudar, se procede a hacer un análisis de los artículos. Pero este análisis de los artículos tiene que ser producto por producto y artículo por artículo para poder lograr llegar a una extracción de programas. O sea, que si tiene una empresa varios programas funcionando, de esos programas se pueda sacar la información que esté alimentando constantemente el data warehouse y permita mostrar lo que es una estadística, un resultado final para dar un soporte a la toma de decisiones. Ahora, como todo, el data warehouse tiene una historia. El data warehouse empezó en lo que es en 1872, cuando Charles Colin Parlin hizo una investigación acerca de lo que es mercadotecnia y se le conoce como el padre del marketing, porque fue el primero en preocuparse en ver cómo tenía que llevarse a cabo un buen negocio para ser competitivo ante las otras empresas que ofrecen los mismos productos. Fue hasta 1923 cuando Arthur Nielsen implementó lo que fue una técnica de medición que se le conoce como la primera técnica confiable para poder obtener lo que es información objetiva sobre el desempeño que está teniendo un negocio y así poder saber el impacto que este mismo está teniendo dentro de la sociedad o dentro del mercado. Posteriormente, en 1970, surge lo que es el mainframe, que eran aplicaciones para procesamiento de datos, solamente que estas computadoras o ordenadores, mejor dicho, no eran accesibles para todas las empresas. Entonces, aunque algunas empresas ya empezaban a sistematizar su proceso y su procesamiento de datos, algunas empresas todavía no eran competitivas en aquel ámbito. Posteriormente, en 1980, surge lo que ya son los PCs y los mini ordenadores. Fue ahí cuando todas las empresas pudieron entrar dentro de lo que es el marketing, pero hablando ya a un nivel de procesamiento de datos. Pero por lo mismo de que acababan de surgir los ordenadores y las computadoras, cada área o cada trabajador contaba con la suya, por lo cual se tenían los datos regados en diferentes lados. Entonces no se tenía, como quien dice, una compilación o un data warehouse que pudiera almacenar todos los datos relevantes, sino que todos los datos estaban revueltos entre todas las áreas o todos los ordenadores que contenía una empresa. Entonces fue hasta 1990 que surge ya lo que es copiar la información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en 1980 ya teníamos ordenadores y ya teníamos mini ordenadores que contenían la información, pero fue hasta 1990 que a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, y entonces si ya tenemos la información, ¿por qué no la copiamos toda y la juntamos en un solo ordenador? Mas, sin embargo, ahí todavía no había una filtración ni una purificación ni refinamiento de los datos para estar seguros de que estábamos obteniendo los datos más relevantes y con mayor impacto dentro de la empresa. Y fue en el 2000 o en la década de los 2000 cuando empiezan a surgir otras tecnologías, otras preocupaciones como la implementación del Business Intelligence, como surgen nuevas tecnologías, publicidad por internet y todo ese tipo de cosas en la cual ya se empieza a preocupar el mundo por el data warehouse y aquí es en donde surge. Ahora, hemos venido hablando sobre el data warehouse, sobre los procesos que se deben de llevar para tener un data warehouse exitoso, su historia, sus características, pero en sí no hemos llegado a lo que es una definición exacta, una definición en la cual se maneja a estas alturas
lo que es el Data Warehouse. Pues bueno, el Data Warehouse en sí se define como una copia coordinada, estructurada y periódica de datos de diversas fuentes, tanto dentro de la empresa como en un entorno optimizado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en sí el Data Warehouse no es generar más datos, solamente es copiarlos de alguna manera estructurada, o sea, con un orden y periódicamente algún almacén en común. Pero ¿cuál es la diferencia? No es solamente copiar y pegar, sino que es importante poder seleccionar cuáles son los datos que realmente le interesan a los directivos de una institución para hacer un soporte para la toma de decisiones. Acuérdense que este Data Warehouse en sí lo que busca es ser un soporte para la toma de decisiones y así mejorar el rendimiento que se obtiene en una institución. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a definir lo que es el tamaño del Data Warehouse? En sí, el tamaño de un Data Warehouse no es importante. Es solamente una característica que tiene, mas sin embargo no es un objetivo. O sea, no quiere decir que entre más grande sea nuestro Data Warehouse, es mejor. No. Para poder saber de qué tamaño tiene que ser nuestro Data Warehouse, es importante primeramente definir cuál es la misión de nuestro Data Warehouse, cuál es el objetivo que busca, o cuáles son los datos que realmente me interesan guardar dentro de este Data Warehouse. Después, hay que determinar la funcionalidad. Bueno, ya que tengo un objetivo, ¿con qué función o cuál va a ser el papel de este Data Warehouse dentro de la empresa para apoyar a los directivos? Posteriormente, se debe de determinar el contenido y en base al contenido que este va a tener es que se puede determinar cuál va a ser el tamaño, ya sea un Data Warehouse grande o un Data Warehouse pequeño. Más sin embargo, es importante recalcar que el tamaño no es importante dentro del Data Warehouse, sino que esto es solamente una característica o un punto no relevante dentro de este Data Warehouse, porque puede haber Data Warehouse muy pequeños, pero que contengan información muy eficaz o con mucho valor dentro de lo que es el ente, o puede haber Data Warehouse muy grandes que en realidad contienen pura basura. Entonces, en sí, lo importante en un Data Warehouse no es el tamaño, sino lo que contiene. Entonces, aquí sí se podría decir que lo que importa es lo de adentro. Entonces, haciendo un resumen, el Data Warehouse en sí lo que busca es mejorar las decisiones dentro de un ente o dentro de una organización, para así poder facilitar la comunicación tanto dentro como fuera de la empresa. ¿Esto por qué? Porque si tú das un análisis estructurado o una estadística de todo lo que pasa dentro de todas las áreas de una empresa en un solo archivo, que sería el Data Warehouse, los directivos pueden tener una mejor comunicación y tomar unas mayores decisiones dentro de lo que es la empresa y también poder tomar decisiones de cómo ésta se va a desarrollar en su entorno o cómo ésta va a ser competitiva ante otras entes o otros organismos que estén ofreciendo los mismos servicios. Y también facilita los cambios de proceso de negocio. Esto quiere decir que al presentar una estadística o ver cómo va funcionando la empresa, el directivo puede definir si es realmente conveniente el giro que su empresa está siguiendo o si es necesario cambiar el rumbo de esta.